¿La puerta fácil o la puerta grande? ¿La puerta falsa o la torera? Como ustedes quieran decidir, el asunto es que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió capotear al elefante del concierto internacional. Sí, a Donald Trump con sus bombardeos y ataques a instalaciones del Estado iraní. Pero soberanía de los pueblos, esa siempre ha sido la posición de México. Cada pueblo tiene el derecho a decidir su forma de gobierno. Ese es principio de la política exterior de México. Pocos países tienen estos principios de política exterior. Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco. Y será el sereno o será el soberano, pero la pura realidad es que ¿para qué el Estado mexicano, que tiene tantas puertas abiertas en la relación con Estados Unidos, se metería en juzgar el actuar de Donald Trump? No le conviene al Estado mexicano, evidentemente. Como muchas otras personas, uno diría, oigan, Estados Unidos bombardeando entró para enardecer el conflicto y tomó simplemente el lado o el bando de Israel. Pero como jefa del Estado mexicano y defendiendo los intereses del país, lo que hizo es justamente capotear con la salida que le da a la política exterior mexicana el artículo 89 de Constitución, la mentada Ley Estrada, que es, no veo, no oigo, me hago, le hago al chango, sí, a los changuitos que nada más no hablan, no dicen, no opinan en temas internacionales, y el que no habla no se espina, básicamente. Y por ello, cuando uno de los reporteros de Rompeviento o el director de Rompeviento TV, si bien estoy con el nombre de este medio, quiso llevarla al tema del genocidio, como él lo califica además en territorio palestino, pues lo que termina ocurriendo es que la presidenta hace una lectura fiel a ese entramado constitucional, que no es otra cosa que la puerta de emergencia, para no errarla y para no, dicen en mi pueblo, cajetearla, pero honestamente no, es para no mancharte, para no decir mucho. Del artículo 89 constitucional, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, esas son las funciones de la presidenta. La autodeterminación de los pueblos, presidente. La no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Usted se ha manifestado a favor de Cuba, y cosa que celebramos millones de mexicanos, también con la compañera candidata en las elecciones de Ecuador. La autodeterminación de los pueblos. Con la señora Kirchner también se ha solidarizado. Y no sé por qué no solidarizarse con el pueblo palestino. Hemos hablado siempre de que México, ¿por qué no? Hemos hablado siempre de que México ha reconocido y seguirá reconociendo dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. México reconoce a los dos estados y ha pugnado en Naciones Unidas, no de ahora, sino de hace muchos años, porque se reconozcan los dos estados. También hemos condenado agresiones a población civil y siempre lo vamos a hacer. ¿En qué marco nos movemos? En el marco del artículo 89, con particularmente el inciso 10. Todos los presidentes de México, todos, tienen que conducirse bajo esa doctrina, que es la doctrina de la política exterior de México. Okay. Y básicamente con esta respuesta de cajón, México se mantiene
pues neutro en el concierto internacional, como además lo han hecho varios países que deciden que no quieren mover el tinglado, que ya está bastante frágil y que además afectaría por lo que más le duele al concierto de las naciones, que es los precios de los energéticos, los precios de las gasolinas, que se traducen siempre en el bolsillo de los ciudadanos, llámense estadounidenses, llámense mexicanos, y por eso el énfasis cuando llega después de, como que una larguísima hora de la conferencia de la mañana, llegó finalmente la pregunta sobre el conflicto de Irán e Israel y ya Estados Unidos metido en ello, y el enfoque que le dio la reportera fue el del estrecho de Hormuz, la clausura de este paso y lo que podría ocurrir con lo que les decía yo, que son los precios de las gasolinas, los precios del petróleo, que la presidenta dijo, eso no es una preocupación, al menos por el momento. Número uno, porque no se han movido, y número dos, porque somos autosuficientes. A mí eso me agarró de sorpresa, pero eso es lo que ella afirma. En términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Dos Bocas está funcionando, los dos trenes, por cierto, hubo una publicación de la Agencia Internacional de Energía muy buena sobre la refinería Dos Bocas, y ya prácticamente, ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado, pues de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existían en nuestro país. Aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas, que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas, y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor. México tiene un mecanismo para que no aumente la gasolina en el país. Y luego más adelante se le vuelve a insistir en este tema de la soberanía petrolera, y aprovecha la ocasión la presidenta para decir, ha sido criticado, ha sido juzgado, se habló mal de Dos Bocas, es más, todo mundo se fue de boca en contra de ese proyecto emblema del presidente López Obrador, pero tenía razón dado el contexto internacional en el que todos andamos pues vulnerables ante la movilidad del precio del petróleo. Pero ojo, también dijo, en el tema del gas natural, como que México pues no sale tan naturalmente librado. De hecho, tenemos una gran dependencia internacional, y cabe acotar, antes de que escuchen a la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es que solamente el 20% del petróleo que se mueve en Oriente Medio pasa por este estrecho de Hormuz que controla el gobierno de Irán, o el Estado Islámico de Irán, sino que además el 30% del gas natural. Y en ese tema, pues sí, México no tiene muy bien librada la autosuficiencia energética. Pues hoy son 8 refinerías de Pemex, porque son las 6 existentes, más la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y la refinería Deer Park, que se compró completa. Entonces, hoy están funcionando las 8 refinerías, Dos Bocas, están funcionando ya los 2 trenes, y eso garantiza que si se considera que lo que produce Deer Park pues es producción de Pemex, aunque digamos se importa porque pues está en Texas,
Eso alcanzaría para producir toda la gasolina y el diésel que requiere nuestro país. Todavía hay una parte de turbocinas que quizás se tenga que importar, pero todo lo demás está garantizado y se sigue trabajando en ello. ¿Eso qué nos hace? Pues soberanos. Hay una parte que tenemos que seguir trabajando, que es la parte del gas natural, porque ahí sí compramos mucho gas. Pero las decisiones que hizo el presidente López Obrador en su momento, que no le gustan a la oposición, que la siguen criticando, que están duro y dale los conservadores ahí, fueron muy buenas, porque garantizan la soberanía. Y frente a estos cambios internacionales que puede haber, pues México está resguardado en términos de la producción de sus hidrocarburos. Tenemos que seguir avanzando en gas natural, que es una parte pues que todavía nos queda por trabajar, porque ahí sí importamos un... Y será el sereno o sereno moreno, el asunto es que Trump también traía desde muy temprano en la mañana el tema de los energéticos, pues en la mente. Y ya saben, muy fiel a su estilo, lo que hizo fue subir un post en su Truth Social para luego amenazar a todo mundo que ni se les ocurra moverle el precio. Pues sí, porque oigan, ya incumplió la promesa de campaña de que él no se iba a andar de nalgas prontas metiendo en los temas internacionales, que a él solamente le importaba el MAGA, no el MIGA, el Make Iran Great Again, que no le importaba, que por cierto su vocera el día de hoy dijo que no, que ellos no están por el cambio de régimen, que en realidad lo que Donald Trump el día de ayer escribía justamente en su Truth Social era una posibilidad de que un gobierno deba de cambiar, de que exista un cambio de régimen. Pero bueno, Trump con el tema de las gasolinas decían ni se les ocurra, y casi que atentos los mercados, pues como que todavía no se les ocurre, porque por la mañana cuando abren los mercados, los precios de los energéticos no estaban en los superprecios que se anticipaba pues ya desde el día sábado, no los 100 o 200, justamente previendo un impacto global si Irán cierra este estrecho de Hormuz, por donde, les insisto, pasa gran parte del petróleo que se mueve en el mundo, sobre todo en Medio Oriente. Pero, claro, esto fue en la primera fase de la mañana, les estoy hablando 11 de la mañana, pero conforme ha ido escalando el conflicto, porque ya hubo una respuesta de Irán con explosiones a las bases militares de Qatar en los Estados Unidos, y podremos empezar a ver qué tanto esta inestabilidad, esta ola de tú me pegas, yo respondo, tú me pegas, yo respondo, hasta que aguante el que aguante, se pueda continuar, que es justamente lo que el Consejo General de la ONU, a través de su encargado, de Guterres, criticaba el día de ayer, diciendo lo único que está haciendo el mundo con esta intervención o con este bombardeo de los Estados Unidos es meternos en una espiral de retaliation tras retaliation, es decir, respuesta tras respuesta. He condenado cualquier escalada militar, Oriente Medio. La gente en esa región no pueden soportar otro ciclo de violencia y destrucción. Pero ahora corremos el riesgo de caer en la trampa de las retaliaciones. Y en esta mañanera de lunes fría, pasada por agua, larga, porque como insisto, llegó un reportero que traía una agenda muy propia en temas de la minería, en temas de Palestina, en temas, sabían que ya ni les sé decir en qué tantos temas, la hizo muy larga, incluso llevó a la presidenta de pronto a entrar en un cara a cara con él, acción que no hizo con el presidente Trump, porque estamos cuidando no solamente la relación con los Estados Unidos, sino los temas delicados que siguen aún sobre la mesa,
en la relación con los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Al jitomate, que en mediados de julio veremos si hubo cuota o no hay cuota. Tenemos estos temas agrícolas, el del agua, tenemos el tema arancelario, el 50% que se está negociando en aluminio y acero. Tenemos también, al menos ahora, la evidencia de que Trump no solamente es bélico en su forma de hablar, inflama en el discurso, sino que es bélico en su forma de actuar y sin advertencia, y de hecho con un doble discurso. El día sábado finalmente bombardea Irán, y la que siempre ha estado latente es esta ambición que tiene de usar sus drones para para atacar directamente a las organizaciones terroristas, como ahora les llaman a los principales cárteles de la droga en nuestro país. Entonces, se trata de una relación difícil que todavía tenemos que manipularla con pinzas, porque Mr. Trump no solamente es un bully, sino que también es un león al que no hay que sacudirle mucho la condición de sus fusiones. Ya saben a lo que me refiero. Por ello, desde ayer la postura de México fue, sí, franciscana, citando al Papa Francisco, simplemente diciendo, como diría cualquier Miss Universo, que la paz del mundo siempre impere, porque cuando hay guerra se derrotó en todo sentido a la humanidad. Palabras más, palabras menos de, el que yo siempre llamé con tanto cariño, el Papa Fran.